El territorio del nómada. El territorio del nómada. Filosofía, arte, política y sociedad. El territorio del nómada. Un programa radiofónico de análisis, crítica y reflexión con Juan Carlos Canales. El territorio del nómada. Arma virumque cano Troiae qui primus aboris Italiam fato profugus la viniaque venit littora. Multum illet terris jactatus et alto vi superum saevae memorem junonis obiram. Multa quoquet bello passus dum conderet urbem inferretque Deos latio, genus unde latinum albanique patres atque altae moenia Romae. Bienvenidos al territorio del nómada. Bueno, como anunciamos en Facebook hoy muy temprano, vamos a hacer un programa con Alexis Helmer, profesor del Colegio de Filosofía de nuestra facultad, también profesor en la UPAEP, especialista en el mundo latino y bueno, en general en el mundo grecolatino. Vamos a hacer un programa sobre la cultura grecolatina y desde luego suena redundante, es un pacto en Occidente. Occidente es, bueno, grecolatino e islámico también. Cada vez más. ¿No? Desde luego también la herencia del Islam en el mundo occidental es fundamental, pero desde hace un par de semanas habíamos pensado hacer este programa y ayer me puse a ver la dichosa palabra. A veces lo veo, a veces me cansa, pero un libro interesante y hicieron una pregunta, hicieron un programa grabado en octubre, yo creo, que pasó ayer porque mencionaron la presencia de García Gual en México, desde luego uno de los grandes helenistas españoles, profesor en la Complutense, traductor de Homero, director de la Biblioteca Gredos, de la Biblioteca Clásica Gredos, y estuvo por ahí en octubre en la Ciudad de México. Yo calculo que fue en octubre porque anunciaron el premio Nobel de Higashiro, y entonces yo creo que fue por ahí en octubre, pero hicieron una pregunta que a mí precisamente me remitió a este programa, aunque ya lo habíamos planeado, que decía, le preguntaban a la gente, ¿qué lee usted como una forma de consuelo? Y yo leo fundamentalmente, cuando necesito consolarme, leo a San Agustín y desde luego a San Juan de la Cruz, pero también a los griegos y a los latinos. No sé por qué, son autores que me consuelan. Y hoy en la mañana, leyendo las noticias también, un poco para ligarlo, para que vea usted la importancia, digamos, del mundo clásico. Hoy en la mañana estaba leyendo las noticias, digamos, particularmente las de Puebla. Realmente es escalofriante que hayan linchado el viernes a 4 personas en Yehualtepec, en la zona del Triángulo Rojo, muy cerca de ahí, de Palmarito, por un supuesto robo. En unas noticias dicen de un tráiler, en otras de un tractocamión, pero verdaderamente es escalofriante una noticia así, porque un pueblo se está convirtiendo en un patrón, digamos, los linchamientos no son los primeros, la violencia crece y crece, y bueno, después de lamentables declaraciones del señor Anaya responsabilizando exclusivamente a la federación del tema del crimen organizado, la violencia en Puebla, el huachicol, todo eso, no, es una trampa, pero también pasa, este tema pasa
por algo que señaló George Steiner, este gran helenista y esta figura fundamental del pensamiento contemporáneo, que dice que gran parte de la crisis del mundo pasa por el abandono de la enseñanza del mundo clásico y particularmente de las lenguas clásicas. Entonces, articulo todos estos temas porque pensar en el mundo clásico no es pensar en un mundo arrumbado en el pasado, sino en parte la mejor herencia de Occidente y que hoy creo que está totalmente abandonada. Alexis Helmer, bienvenido al programa. Pues muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Buenos días a los que nos escuchan y coincido plenamente contigo en esto que dices. No es la primera vez en el mundo, en la historia, que un alejamiento tan profundo de nuestras raíces se refleja en un aumento impresionante de la violencia, en una pérdida tan escandalosa de los valores, porque ahora escuchamos muchísimo y decimos muchas veces que se están perdiendo los valores. Ya parece una frase hecha que cada vez pierde más sentido para nosotros. La escuchamos tanto, y la escuchamos tanto porque es muy cierta, ¿no? Pero la repetimos tanto que ya no significa lo mismo que hace 50 años, cuando decimos que se están perdiendo los valores, porque las palabras se desgastan por el uso, ¿no? Y este asunto de la pérdida de valores, bueno, pues ya nos parece algo normal. Ya la gente no se sorprende, no se escandaliza cuando escucha esto, ¿no? La gente responde, bueno, sí, ¿qué quieres que hagamos, no? Sí, está perdiendo los valores, pero yo creo que deberíamos ya plantearnos la necesidad urgente de regresar a una escala de valores que no tiene que ver con la moral religiosa necesariamente, ¿no? Efectivamente, yo, igual que tú, cuando quiero consolarme de las tristezas que ocasiona esta existencia, ya per se, pero sobre todo la que tenemos hoy en día, ¿no? Y aquí en particular en México, en esta ciudad de Puebla, regreso a los clásicos. Me brindan un consuelo que no encuentro en ningún otro distractor de los que ofrece la modernidad. Regreso a los clásicos, regreso principalmente a Séneca. Claro, bueno, claro, las cartas de Séneca. Las cartas morales de Séneca. Claro. O regreso a la Eneida, que acabo de leer un fragmento ahorita al inicio del programa, el inicio de la Eneida de Virgilio. Y esto tiene sentido, ¿no? El que tú te sientas consolado cuando lees a los clásicos. Por supuesto también abarca a los clásicos españoles, ¿no? Abarca también a San Juan de la Cruz, abarca también a Cervantes. Pero el que sintamos ese consuelo en los clásicos tiene mucho sentido si comprendemos una cosa que decía hace un siglo un eminente filólogo polaco, Tadeusz Siliński, que enseñó en San Petersburgo, pero era polaco de nacimiento. Y tiene un libro fantástico que se llama Lo Antiguo y Nosotros. Y la tesis de Siliński en este libro que se llama Lo Antiguo y Nosotros no tiene traducción al español, pero vamos a ver si sacamos una próximamente. Qué bueno. La tesis fundamental es que independientemente de nuestro origen y de nuestro credo y de cualquier otra circunstancia, digamos, de este tipo, tenemos una patria en común todos los que nacimos por lo menos en Occidente. Y esa patria común es la antigüedad grecolatina. Entonces regresar a ella no puede sino causarnos esa sensación de consuelo, ¿no? Estar otra vez en casa, estar en una casa, digamos, ancestral, que nos conecta con una porción inmensa de la humanidad, no solo la que vive ahorita, sino la que vivió hace 1000 años y también hace 2000 e incluso hace casi 3000, ¿no? Porque cuando pensamos en cultura clásica hay que remontarnos casi 3000 años atrás, ¿no? A las fuentes de la literatura griega que estarían en la guerra de Troya. Claro. Se acaba de estrenar en Netflix una serie sobre Troya. No me digas. Y vamos a ver qué tal está. A ver qué tal está. Oye, porque fíjate que estaba pensando, bueno, ya, por ejemplo, uno de los valores fundamentales del mundo occidental, estaba pensando, está en la Ilíada, salir de la guerra y pasar a la política, por ejemplo. Y nosotros pareciera, digamos, que vamos al revés. Hemos salido de la política para entrar a la guerra y no hay contenciones. Me alarma porque parece que no hay contenciones a ningún nivel. Es decir, está este tema de los linchamientos, está el tema del huachicol, pero no sé si te habrás fijado en esta, ¿cómo llamarla?, insultante campaña que está realizando Mario Riestra
candidato de esta coalición extraña del PAN y el PRD, una campaña que es un insulto debería ser un insulto a la sociedad poblana, digamos, el exceso, digamos, de pósters en camiones, anuncios, y sobre todo, hablando de los límites, es verdaderamente insultante porque él y toda su familia viven del presupuesto público. La esposa es secretaria de Educación, el hermano es secretario de Territorialidad, Medio Ambiente, no sé qué más. La hermana acaba de salir de la legislatura. Y bueno, ¿qué han hecho por este país? Es decir, finalmente, ¿y qué han hecho por este Estado? Entonces, te das cuenta que no hay límites en nada, que finalmente nos alarmamos de los guachicoleros, pero que también nuestra clase política es igual, ¿no? No tienen límites. Y precisamente uno de los valores fundamentales en Homero es el honor, y uno de los temas fundamentales de la tragedia griega son los límites humanos. Es decir, que no puedes traspasar ciertas leyes del cosmos porque aparece la tragedia, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, pensar otra vez a los clásicos es pensarnos a nosotros como contemporáneos, ¿no? Es decir, esos límites, porque finalmente me parece que uno de los temas fundamentales de la tragedia griega es esta vinculación entre la sexualidad, el amor y la muerte, pero los límites de esta vinculación, ¿no? ¿Y qué pasa en un mundo donde se rompen los límites y donde ya todo se vale? Es decir, se vale linchar a 4 tipos, quemarlos vivos, se vale hacer estas campañas de terror, digamos, de cara a una población empobrecida, lastimada. Se vale hacer estas declaraciones del señor Anaya, ¿no?, por defender un proyecto partidista, ¿no? Entonces uno se queda, y te digo, dije, bueno, pues hay que volver al mundo clásico, ¿no? Pero por supuesto, y cada vez es más urgente, justamente porque allí, como bien decías, están las bases de lo que somos, ¿no? Y de lo que aspiramos también a ser. Porque uno podría pensar, ¿no?, sin detenerse muchísimo a reflexionar, bueno, pues los clásicos ya están en el pasado, ya están superados, ya ha habido un montón de vanguardias. Pero en realidad en los clásicos no solo está nuestro pasado como civilización occidental, también están todas nuestras aspiraciones como sociedad occidental. Todo lo que hemos idealizado, todo lo que hemos utopizado sobre cómo debería funcionar un Estado, nace con Platón prácticamente, claro, ¿no? Y si un político desconoce a Platón, pues desconoce lo más fundamental que hay que saber sobre la justicia, sobre las leyes, sobre el Estado mismo, ¿no? Claro. Entonces yo no entiendo cómo se puede ser político en cualquier parte del planeta, sobre todo en Occidente, sin haber leído a Platón. Lo malo es que nuestros políticos no solo no han leído a Platón, sino que no han leído casi nada. Nada. Entonces, bueno, eso se evidencia en sus discursos, pero sobre todo en sus acciones, ¿no? Okay. Que no solo no han comprendido este asunto, sino que ni siquiera lo conocen. O sea, ni siquiera desde lejos han logrado saludar a Platón, o medio, ni siquiera en una antología han leído algo de su pensamiento. Ni a Maquiavelo. ¿no? De forma tal que nos movemos, como hace rato comentábamos antes de entrar al aire, en un mundo de simulaciones, ¿no? Ellos simulan que saben administrar el Estado. Nosotros, cuando vamos a las urnas, simulamos que creemos en este sistema electoral. Y vaya, así es como justamente se destruye poco a poco, o mucho a mucho, la noción de Estado y toda legitimidad que pueda tener un gobierno. Claro. Pero si en un momento dado nos proponemos volver como sociedad a estudiar estos temas, a estudiar los autores clásicos, yo creo que vamos a estar más preparados también para reconocer las falacias que están presentes en prácticamente todos los discursos políticos, claro, que nos quieren vender pues humo, y muchas veces por un desconocimiento de cómo funciona la retórica, pues nos dejamos embaucar. Claro. De forma tal que no solo hay que leer a Platón para conocer en qué se fundamenta la noción de Estado que tenemos, o la noción de Estado a la que aspiramos llegar algún día,
¿no? Aunque dice Platón que las repúblicas solamente van a ser felices cuando los filósofos comiencen a reinar o cuando los reyes comiencen a filosofar. Que ya se demostró que no es cierto, ¿no? Pero que hay ahí una polémica, ¿no? Muy fuerte. Pero también nos hace falta conocer lo que dice Aristóteles sobre la retórica. A ver, ¿no? claro. Para poder entender cómo funciona hoy en día el discurso político, que por más pedestre que sea, aún así logra engañar a algunos, quizá a muchos incluso, ¿no? Y eso que no es un discurso tan elaborado como fue en otro tiempo, quizá cuando se estudiaba con mucha seriedad la retórica, porque en otro tiempo, todavía no hace muchas décadas, la gramática y la retórica y la dialéctica eran parte fundamental de cualquier plan de estudios. O sea, uno no podía aspirar a convertirse en un médico o en un abogado o en un filósofo si no había pasado primero, por varios años, por las aulas de profesor de gramática y de retórica, que te enseñaran lo más elemental de la comunicación, porque no hay. El trivium. Claro. El trivium, durante 1000 años en la Edad Media, pero mucho más allá, también después de la Edad Media, esto funcionó como la base. Entendían que sin un dominio de la palabra, pues no se podía aspirar a ninguna otra profesión. Por supuesto. Fíjate que te voy a contar dos cosas. Yo tuve una relación muy entrañable con Carlos Montemayor, uno de los grandes traductores del griego, del latín, de varios idiomas. Carlos era verdaderamente un monstruo en el aprendizaje de idiomas, porque él empieza estudiando hebreo, brinca al griego, al latín, desde luego tradujo a Safo, por ejemplo, y desde luego le hablaba inglés, francés, italiano, tradujo a Dante. Y un día lo fui a ver al Colegio de México, y venía saliendo del Colegio de México con una gramática rumana. Oye, Carlos, ¿ahora qué te pasa? Me dice, no estoy aprendiendo rumano. Desde luego, es una lengua romance. Pero Carlos acabó siendo, digamos, un especialista en el mundo maya y traductor de literatura maya. Era un políglota, en serio. Y un día, precisamente, cuando publica Guerra en el Paraíso, que es su primera novela política, le dijo, oye, Carlos, ¿cómo brincas del mundo clásico a este mundo político de la guerra? Y me dijo, bueno, pues es que es la tradición clásica, es decir, el mundo político, desde la guerra. Entonces, él encontró un vínculo natural entre su mundo, es decir, este retrato que hizo de la guerrilla en Guerrero, y el mundo clásico, es decir, no estaba peleado, ¿no? Entonces, es importante, digamos, remarcar que no solo se trata, digamos, de una erudición, sino de entender, digamos, la historia de Occidente y el presente de Occidente, porque, claro, cuando pensamos en el mundo grecolatino, nos ceñimos a Grecia y a Roma en el tiempo y en el espacio, pero es muchísimo más. Es decir, estaba viendo el otro día preciosa grabación de el Padre Nuestro en arameo que le cantan al Papa, no me acuerdo en qué ex república de la Unión Soviética. Bueno, digamos, el tema de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Digamos, está empapado del mundo grecolatino, es decir, hasta dónde llega, ¿no? Luego el Renacimiento. Entonces, geográficamente, la influencia del mundo grecolatino y desde luego de Asia hacia el mundo grecolatino es fundamental, pero no se reduce, digamos, ni a Grecia ni a Roma, ni, digamos, hasta el periodo de la Edad Media, ¿no? Sino cómo se extiende el mundo grecolatino hasta el Renacimiento. Digamos, el Renacimiento sigue hablando con el mundo grecolatino, Ficino, Mirandola, etcétera. ¿O cómo se pronuncia Mirandola? Mirandola. Uh-huh. Pues yo a veces la pronuncio Mirandola, ¿no? En español, uh-huh, y a veces Mirándola. Entonces, digamos, el mundo grecolatino es un universo, ¿no?
Y es muy interesante constatar que los propios griegos y los propios romanos ya tenían esta noción acerca de su grandeza. Y yo, bueno, seguramente me falta leer muchísimo, pero yo no me he topado con un pueblo que tenga esta idea sobre lo grande que es en el momento en el que se describe, pero también el alcance que va a tener, porque son capaces de predecir lo que va a pasar dentro de 2000 años, o sea, justamente en nuestra época, y son capaces de predecir que ellos van a seguir aquí. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la Eneida, que hace rato comencé citando. En varios puntos de la Eneida, Virgilio, el poeta que está cantando las glorias del pasado, las glorias de la fundación ancestral del pueblo de Roma, también es capaz de vislumbrar hacia el futuro lo grande que va a ser y cómo se va a convertir este lugar de Italia, primero tan remoto y tan minúsculo, que después llegó a ser una gran urbe en la antigüedad, y después se convirtió en Caput Mundi, ¿no? En la capital del mundo durante toda la Edad Media. Virgilio es capaz de predecir, de saborear esto que va a pasar en el futuro y de declararlo en versos bellísimos, ¿no? Cuando dice que aquello que era una urbe después se convirtió en todo el orbe, claro, ¿no? Y que comenzó a difundirse la lengua latina. Esto en los tiempos de Virgilio estaba apenas comenzando a pasar. Estaba comenzando a pasar porque en los tiempos de Virgilio la lengua franca del Mediterráneo era el griego, no era el latín todavía. Claro. De hecho, Virgilio contribuyó a que el latín ganara prestigio. Pero él no tenía manera, si no es a través de su facultad pues poética y quizá un poco profética también, pero no tenía manera de saber que el latín efectivamente iba a convertirse en la lengua universal, no solo en Europa, sino incluso en Asia, porque después del Renacimiento, con la expansión colonial de los europeos, el latín llegó a ser una lengua que se hablaba corrientemente aquí, en la Nueva España, en el virreinato, en los virreinatos de América del Sur, y también en las colonias de África y de Asia, ¿no? El latín se hablaba en la India. Los jesuitas llegaron al Japón y llegaron hablando latín. Claro. Llegaron a la India a tratar de evangelizar también allá a los brahmanes, y bueno, llevaban el latín como su estandarte. De forma que el imperio del latín, que comenzó más o menos hace 2000 años, se propagó por todo el mundo. Eso es literal, podemos tomar literal esa expresión, por todo el mundo, mucho más allá de la antigüedad y mucho más allá de la Edad Media, porque se dejó de utilizar el latín de forma constante en el mundo académico tan solo hace 100 años. Es decir, ya con las guerras mundiales y demás, bueno, ya comenzó a parecer una cosa obsoleta el uso del latín para la diplomacia, el uso del latín para la ciencia, el uso del latín para la transmisión del conocimiento en las universidades, etcétera. Pero hasta hace 100 años eso era lo más común, que si te ibas a dedicar a cualquier profesión universitaria, si ibas a pasar por las salas de la universidad, supieras latín, porque la literatura estaba en latín. Claro. Y no solo la literatura, digamos, artística, sino todos los libros que se producían sobre cualquier disciplina estaban fundamentalmente en latín. Por supuesto. Entonces, y no solo es el uso de una lengua como vehículo de comunicación, sino además es todo el patrimonio que está encerrado en una lengua. Todo el patrimonio literario, cultural, artístico, científico incluso, ¿no? Uno podría pensar, bueno, sí, el latín muy bonito y está en las iglesias, ¿no? Porque esa es la percepción que la gente tiene. La lengua muerta, que en los padrecitos y las viejitas de repente para el rosario. Pero pocas veces nos detenemos a pensar que sin el latín, por ejemplo, la física de Newton no habría tenido difusión, porque Newton, si lo hubiera escrito en inglés, pues nadie hubiera leído la física de Newton. En aquel tiempo el inglés no era una lengua muy prestigiosa, si no es para ellos mismos, ¿no? Pero Newton hace sus Principia Mathematica en latín, con el fin de que tengan difusión. Y ya antes de Newton, Galileo había publicado en latín el Sidereus Nuncius, ¿no? Esta obra fantástica sobre las observaciones de los cuerpos celestes. Y gracias a que lo hizo en latín, Galileo, que hablaba italiano, pues pudo leer esta obra Kepler, ¿no? Y pudo corregirla en ciertos puntos. Y Kepler pudo publicar también su obra en latín, y Copérnico publicó en latín. De forma que la ciencia de la que hoy nos enorgullecemos tanto como civilización occidental, ¿no? Pensamos que nuestros más grandes logros están puestos en la ciencia, y puede que sea cierto de alguna forma, pero esta ciencia depende en gran medida pues del latín y de la literatura latina. Porque estos científicos de los que acabo de hablar, Newton, Kepler, Copérnico, Galileo, eran grandes lectores de poesía latina. Eran grandes lectores de literatura latina porque sabían que los poetas de la antigüedad
eran también grandes científicos. Claro. Hacían enormes observaciones astronómicas para poder hablar sobre cuestiones tan simples como, por ejemplo, la agricultura. Virgilio, que hace en el siglo I antes de Cristo una obra fantástica en tres grandes libros en 4 grandes libros sobre la agricultura, que son las geórgicas, pues depende muchísimo de la observación de los astros para poder predecir cuándo hay que sembrar y cuándo hay que cosechar, ¿no? Entonces los pensadores de la antigüedad, lejos de estar enfrascados en una especialización estéril como nosotros, pues eran pensadores que tendían hacia la universalidad del conocimiento, un conocimiento enciclopédico que hoy lamentablemente estamos perdiendo, ¿no? Claro. Hoy nos dedicamos a especializarnos cada vez más y sabemos absolutamente todo sobre casi nada en el mundo, ¿no? Sabemos casi todo sobre una porción minúscula del conocimiento que nos sirve, sí, para publicar 3 o 4 artículos cada mes o 3 o 4 libros cada año y tener puntos en el CONACYT, pero de ahí en fuera no nos sirve para nada, ni estamos procurando un beneficio para la sociedad. Yo creo que habría que replantearnos también como académicos la necesidad de sacudirnos ese yugo de la especialización que nos imponen pues las instituciones, que nos imponen las universidades mismas, y comenzar a ampliar, o por lo menos a procurar que nuestros alumnos amplíen su visión y tengan una percepción diferente sobre lo que significa ser universitario, porque ser universitario debería significar tener un pensamiento universal. Pero fíjate que esto que estás diciendo, claro, los grandes tratados de la naturaleza en el mundo clásico eran poemas, ¿no? Digamos, de Parménides al Rerum Natura, ¿no? Es decir, eran tratados científicos y poéticos, no estaban separados un orden y otro. Y verdaderamente hoy, digamos, uno de los temas que más nos preocupan a algunos universitarios es este que tú estás diciendo. La falta de una cultura universal, ¿no? En nuestros estudiantes, en nuestros profesores. Entonces, te acercas a los profesores de filosofía y no leen una página de literatura, no ven cine, vas con los profesores de literatura y no tienen, digamos, la posibilidad de pensar, de problematizar cómo se llega, digamos, a elaborar una teoría literaria, es decir, qué condiciones de conocimiento y condiciones de posibilidad, que es un tema filosófico, tiene una corriente teórica en el ámbito de la literatura. Lo comentábamos hace un momento. Vamos a un corte y ahorita comentamos esta segunda parte sobre cómo ya nos enseña latín en nuestra propia facultad, cómo va la baja, ¿no? Pero vamos a un corte. Estamos de regreso. Estamos comentando, digamos, esta falta, digamos, sí, el mundo moderno tiende a la especialización creciente. Ya lo decía Weber, ¿no? Es, digamos, cómo se convierten los estamentos en especialidades en el mundo moderno, pero, digamos, más allá de este destino de la modernidad, es muy lamentable que hoy, digamos, la gente en general, los académicos, carecen de una cultura universal. Es un tema que platico mucho con Lugo. Entonces, la gente de filosofía, no toda, por supuesto, no lee literatura, no ve cine. La gente de literatura no tiene un acercamiento a la historia. Hay gente de historia que lamentablemente te dice, es que la literatura no me sirve para la historia, ¿no? Cosa que lees a los grandes historiadores y se apoyan en la literatura, ¿no? Pero hay, digamos, una parcialización terrible del conocimiento, y luego en nuestra universidad hay limitaciones estructurales. Por ejemplo, el año pasado quisimos precisamente de Mauricio Lugo y yo ofrecer un curso en verano abierto de cine y erotismo, y abordar desde múltiples perspectivas, desde Platón, pasando por los latinos, hasta el mundo contemporáneo, digamos, el problema del amor y el erotismo. No pudimos porque no existe la figura de un curso dado por 2 profesores.
y luego no lo pudimos compatibilizar, yo en el Colegio de Literatura y él en el Colegio de Filosofía, por otros asuntos. Entonces, ojalá pues que varias autoridades de la universidad que nos están oyendo, ojalá piensen posibilidades de encontrar puentes simplemente en nuestra facultad, porque por un lado están los de filosofía, por otro lado están los de historia, por otro lado están los de literatura, por otro lado los de procesos educativos, y sería muy interesante, ¿no?, ofrecer digamos, una mirada interdisciplinaria, ¿no?, poder ofrecer. ¿Tú te han invitado a dar clases en el Colegio de Historia? Más, no solo de latín, sino del mundo griego y romano. Yo no sé si yo en el Colegio de Historia, historia de Roma, historia de Grecia. Debe ser un semestre, debe ser una cosa así muy parcial, ¿no? Por las obvias restricciones del tiempo que nos imponen los programas académicos. Yo creo que llevan historia del mundo antiguo y han de ver, me imagino, en 4 meses, pues todo desde Mesopotamia hasta el fin de la antigüedad, ¿no? Pero yo creo que sería bien importante abrir espacios en los cuales se pueda hacer un estudio mucho más serio y mucho más pausado de estos temas. Oye, pues digamos, bueno, llevarán algo de historia política, pero a ver, el tema de historia de las mentalidades, cómo se consolida, digamos, ciertas formas amorosas en Roma, etcétera, etcétera, y cómo van a impactar en Occidente, ¿no? Cómo surge el yo, ¿no? Cómo claro. surge la subjetividad en el mundo, antiguo. En el mundo antiguo. Entonces, todo eso debería ser, digamos, temas que corrieran por nuestra facultad, ¿no? Y desde luego me imagino que llevarán una historia sostenida en los grandes acontecimientos, en las guerras, pero no, digamos, en este mundo de vida, en esto que llaman la intrahistoria, y cómo va. Fíjate que el otro día estuve leyendo un libro muy interesante que se llama La historia de amor más bella del mundo, que convocan una serie de historiadores especializados en distintos ámbitos a hablar sobre las formas de vida amorosa. Entonces, luego un capítulo dedicado a Grecia, un capítulo dedicado a Roma, un capítulo dedicado al Renacimiento, todo en torno a las formas de vida amorosa. Y uno de los temas que se plantea en Roma es, digamos, la fractura que hay entre el mundo literario, las aspiraciones literarias y la vida amorosa real de los ciudadanos. Una sociedad militar, fundamentalmente, como fue la romana, patriarcal, no conocía propiamente el amor. Es decir, eso es una cosa de Ovidio, de Catulo, ¿no? Pero no conocen, digamos, la vida cotidiana, no está permeada por estas aspiraciones eróticas de los poetas, ¿no? Propercio, ¿no? No decir Propercio es una cosa, que Propercio es verdaderamente uno de los grandes poetas latinos. Tema, digamos, del dolor amoroso, posiblemente sea un invento de Propercio, ¿no? Digamos. Un libro fascinante, porque te va revelando estas fracturas. Y digo, me llamó la atención particularmente el mundo latino, porque uno pensaría, ¿no?, que los romanos amaron como lo plantea Ovidio, como lo plantea Catulo, como lo plantea Propercio, ¿no? Y no, realmente hay una inmensa fractura, ¿no? Pero bueno, volviendo a un tema que es una gran actualidad, esto que tú estás diciendo, yo recuerdo una anécdota de Hannah Arendt, que en el bachillerato reprueba griego por algún motivo. Y cuando regresa a terminar el bachillerato, habla perfectamente griego. Y claro, te das cuenta, a ver, después la enseñanza del griego y latín se concentró en las humanidades, pero en Europa hasta hace unos años, cuando terminabas el bachillerato en humanidades, hablabas griego y latín. Y podías leer perfectamente a los griegos y a los latinos, con dificultades de comprensión, desde luego, pero podías leerlos. Entonces, por ejemplo, una de las maravillas de Hannah Arendt es esta cultura clásica que tiene para remitirse a Platón, al mundo romano, y ver la crisis de la política en Occidente, ¿no? Lo ves con Heidegger, ¿no? Las lecturas que hace
en griego y en latino, y cómo está pensando todo el problema de Occidente, pero directamente ligado a las fuentes. Hoy, en filosofía están dándole una gran importancia al latín, pero en letras ha disminuido la importancia del latín, ¿no? Yo no sé, en la última reforma del programa, que se recortó el programa, pues, hay un olvido cada creciente del mundo clásico, cosa que es preocupante. Se reducen las materias del mundo clásico, tanto griego y latino, como del mundo hispánico, ¿no? Y es algo que a mí personalmente me preocupa. No sé si en historia lleven latín, pero ¿cómo puede salir alguien de historia sin leer latín? Es decir, es inaceptable, es inadmisible y es incomprensible, ¿no? Y es una cosa que se está verificando en muchísimas universidades, no solo en la nuestra. Vaya, nada más te dejo un dato, porque en España, en Francia, en Italia, que son países pues muy pequeños comparados con el nuestro en extensión geográfica, el número de habitantes ni se diga, pero hay en cada uno de estos países que te acabo de mencionar, y faltan otros muchos en Europa, hay más de 20 o 30 universidades que ofrecen una licenciatura, un curso académico de 3, 4 años, 5 años con frecuencia, en letras clásicas. Entonces, en España habrá seguramente más de 10 o 15, 20 universidades que tienen esta clase de programas en filología clásica. Lo mismo pasa en Francia, lo mismo pasa incluso en países pequeños como Bélgica. No faltan 2 o 3 universidades que tengan este programa desde hace 500 años con mucha seriedad, ¿no? Para el caso de Bélgica, pues está la Universidad de Lovaino, la vieja y la nueva, ¿no? La católica y la protestante. Las dos universidades tienen grandes profesores, grandes cursos y grandes estudiantes también que alcanzan un dominio del latín y del griego que les permite después reconocer el pasado en el presente y viceversa, ¿no? En México tenemos seguramente 32 universidades autónomas, tenemos incontables universidades privadas, grandes y medianas y pequeñas, pero solamente tenemos una universidad, la UNAM, con un curso de letras clásicas. Claro. Ahora, ¿cómo te explicas que en un país de 120 millones de personas haya solamente un curso universitario en una sola universidad de letras clásicas? Esto habla de un abandono tremendo, un olvido impresionante y un desprecio prácticamente de todo lo que sea clásico, ¿no? Las raíces de esto, bueno, habría que buscarlas en el siglo XIX, las guerras de reforma y la lucha contra todo lo que sonara, todo lo que oliera a iglesia, claro, posiblemente, ¿no? Y el latín, pues tenía estaba bajo esta sospecha de ser una lengua eclesiástica. Y yo creo que a partir de ahí, y bueno, pues también en los años 20, 30 del siglo pasado, el siglo XX, pues una vez más, ¿no? Las guerras cristeras y estas cosas nos hicieron pensar que el latín era una lengua exclusivamente eclesiástica y que entonces había que acabar con ella. Y mira que en estos años de los que hablo, estaba Vasconcelos, que era una persona que entendía, ¿no? La importancia. Alfonso Reyes. ¿No? A ver, que vuelven a Grecia, ¿no? Exactamente. Claro. Y sin embargo, a partir de ese tiempo y hasta nuestros días, pues lo que tenemos es que cada vez más y más se recortan los espacios en los cuales se puede estudiar griego y latín, no solo en nuestra universidad, sino en cualquier otra, en el país y en muchos otros países. Afortunadamente, como ya señalabas, en el Colegio de Filosofía de la UAP, en el último plan de estudios, la última revisión del plan de estudios, se aumentaron las horas, y eso me da muchísimo gusto, por los estudiantes principalmente, ¿no? Pasaron de tener un cuatrimestre donde veían las dos lenguas juntas, lo cual era absurdo y prácticamente imposible, a tener ya 2 semestres de griego y 1 semestre de latín. Y yo espero que en la próxima revisión pasemos a 2 semestres de latín también. Sería excelente. Oye, y yo creo que serían no solo 2 semestres, tendría que haber un curso permanente de latín y de griego en nuestra facultad. Sí, como tronco común para los de historia, para los de lingüística. Claro, es decir, no solo pues voy a tomar griego este semestre, sino que todos los semestres abriera cursos de griego y de latín. Me parece fundamental. Y esto que dices, nunca lo había pensado, pero es verdaderamente alarmante que solo en una universidad del país puedas licenciarte, ¿no?, en letras clásicas, en un país de más de 100 millones de habitantes. Y claro, esto tiene que ver
también, digamos, con, bueno, este desprecio del pasado, ¿no? De nuestro pasado español, latín, que se instaura con la independencia, ¿no? Pero bueno, a ver, ahí está Reyes también, ¿no? Y también parte del positivismo. Yo creo que también el positivismo en México, digamos, bueno, pues desprendió, digamos, la educación de toda una tradición. Yo creo que también fue un factor. La laicización de las sociedades también es un factor que influye. Pero que ojalá como que la UAP, si es muy difícil abrir una licenciatura en letras clásicas, ¿no? Porque hoy, digamos, las carreras se abren de acuerdo a la demanda y la gente demanda estudiar contabilidad, ingenierías, que te voy a decir relativamente. El otro día, el año pasado, fui a la fiesta del posgrado en matemáticas. Y bueno, no sabes, hay más de 100 chavos haciendo el doctorado en matemáticas. ¿Qué dirías? ¿Cómo es posible? Entonces, posiblemente tuviera un gran interés en muchachos estudiar griego y latín, estudiar la licenciatura en letras clásicas. Y si no es así, bueno, que realmente en la facultad se pueda hacer una opción, no para pasar latín 1 o raíces grecolatinas, que era lo que uno llevaba en la prepa nada más, ¿no? Sino realmente que cuando termines la licenciatura, la gente que quiera, bueno, pueda por lo menos leer y comprender algo de griego o de latín, ¿no? Me parecería un acierto de la universidad en su conjunto y de la facultad, ¿no? En particular, ojalá que, bueno, hay que hablarlo con Ángel, ¿no? Sherlock, hay que insistirle, decir, bueno, pues hay que entrarle, que los muchachos tengan instrumentos para poder leer griego y latín. Y claro, a ver, tú no conoces el español, si no tienes un conocimiento de la gramática latina, ¿no? De las raíces latinas, no tienes idea de qué está pasando con una estructura lingüística si no conoces latín. Así de fácil, ¿no? Claro. Y yo creo que si hubiera en algún momento la posibilidad de abrir un curso de letras clásicas, se sorprenderían las autoridades de la universidad del éxito que tendría. Se sorprenderían, porque recientemente, el fin de semana, el viernes, abrimos un curso de latín intensivo que va a durar todo abril. Ya lamentablemente ya no hay cupo porque abrimos 25 lugares y hubo más de 50 personas interesadas. Ya no pudimos dar espacio porque se hace en la sala de lectura de la Biblioteca La Fragua, aquí en el Carolino. Pero me sorprende porque el curso se anunció durante unas 3-4 semanas y la demanda fue impresionante. Había personas en otras partes de la República que pues no podían trasladarse aquí cada fin de semana, pero que estaban muy interesadas en que esta cosa se abriera. Aquí en Puebla, bueno, hubo una demanda impresionante. Entonces, yo creo que si abrimos un programa en algún momento de licenciatura en letras clásicas en Puebla, tendríamos un éxito impresionante como facultad, porque ya estamos a la vanguardia en ciencias de la computación. Creo que en la universidad tenemos una computadora impresionante, ¿no? Que sí, la utilizan investigadores de muchas partes del mundo para hacer sus estudios, investigaciones en el ámbito de la matemática, de la física, etcétera. Pero yo creo que no debemos descuidar la parte de las humanidades. Tenemos, creo yo, una facultad de filosofía y letras fuerte en varias áreas, ¿no? Los estudios de filosofía, de fenomenología, de filosofía del siglo XX son importantes, los que se hacen en la facultad. Pero yo siempre le recuerdo a mis estudiantes, quieren estudiar filosofía del siglo XX, quieren estudiar a Heidegger, tienen que aprender alemán, por supuesto, sí, pero tienen que aprender griego y latín, porque Heidegger dominaba estas lenguas, las manejaba con una estructura impresionante. Claro. Entonces ustedes tienen que imitar a Heidegger en esto, ¿no? Conocer muy bien las lenguas clásicas para que sus estudios, para que cuando lean a Heidegger, entiendan lo que él estaba tratando de decir, que era siempre remitiéndose a las fuentes. Oye, otro filósofo que es impresionante el dominio que tiene el mundo clásico, todavía ese sí contemporáneo, es Agamben, Giorgio Agamben. No, tú lees Agamben y todas sus fuentes son en griego y en latín, ¿no? Entonces, aunque el texto, digamos, de Agamben está en español, las traducciones respetan las citas en el idioma original.
Entonces, leer a Agamben hoy día te obliga necesariamente a entrarle al griego y latino. Y estoy pensando en un filósofo nacido en los 40 del siglo pasado, un filósofo relativamente joven y que hoy ocupa un lugar fundamental en la escena filosófica. Pero fíjate, yo creo que sí, a veces nuestras autoridades se crean imágenes, sobre todo la gente joven, como si estuvieran en la frivolidad, estuvieran en la fresez, estuvieran en los concursitos o en esas fiestas que luego hace la universidad para los chavos, pero no, hay verdaderamente intereses muy serios de muchachos. Y esto que estás diciendo, sí, por supuesto, tenemos una universidad en muchos sentidos extraordinaria. Hablas de esta computadora, el Instituto de Física de la UAP es muy importante, la Escuela de Matemáticas es muy importante, la calidad con la que salen los muchachos de la Escuela de Matemáticas es reconocida a nivel nacional. Yo lo he hablado con matemáticos, amigos míos de México, ¿no? Grandes matemáticos que dicen, no, la gente que sale de la UAP sale con un alto nivel de preparación, y desde luego somos una universidad muy, muy rica, los institutos de investigación, en fin, pero creo que sería verdaderamente un acierto, digamos, claro. El problema es que las políticas educativas en este país, marcadas además por la OCDE, entonces, por el capital. Por el capital, pues no, es decir, tú a lo mejor hoy le planteas a la Secretaría de Educación alguna licenciatura en letras clásicas y la SEP, la OCDE, te van a decir, bueno, lo que necesita ese país son ingenieros, ¿no? Son tecnócratas. ¿Para qué van a tener un licenciado qué va a trabajar un licenciado en letras clásicas, ¿no? O un maestro en letras clásicas, o un doctor en letras clásicas, ¿no? ¿De qué va a vivir, no? ¿Cuántas veces no me lo dijeron a mí o a ti, no? Cuando decidimos estudiar estas cuestiones humanísticas y todo. Y entonces, bueno, ojalá, digamos, que si nos están escuchando las autoridades universitarias, ojalá sean sensibles, pues yo también creo que encontrarían una gran demanda, una gran aceptación, y habría una gran demanda para estudiar una carrera así. Ahora, Alexis Helmer, ¿qué es el mundo grecolatino? Es decir, hemos estado charlando, pero a ver, ¿qué entendemos propiamente por el mundo grecolatino? Bien, pues el mundo grecolatino, primero que nada, es una serie de manifestaciones culturales que tuvieron su origen pues en el Mediterráneo, focalizadas pues no en Grecia continental, porque los primeros griegos que dieron muestras de una capacidad importante de comprender el mundo y de explicarlo en sus obras literarias eran de lengua griega, pero vivían en Asia Menor, ¿no? Vivían en Jonia, vivían en las islas griegas, vivían en el sur de Italia, ¿no? Entonces, realmente hablar del mundo grecolatino implica hablar de una porción importante de la costa del Mediterráneo, tanto en Europa como en Asia, como incluso en el norte de África. Y ahora, si queremos situarnos también cronológicamente, pues habría que decir que pues las primeras muestras de un pensamiento en esta sección del mundo del Mediterráneo, un pensamiento expresado en lengua griega, radicalmente distinto a otras formas de entender el mundo que se habían venido presentando en Mesopotamia o en Egipto, que son culturas obviamente más antiguas, pues las tenemos en el siglo VII antes de Cristo. Y desde ahí, para entender el mundo grecolatino, habría que pues abarcar desde esa época tan remota, desde el siglo VII, hasta los principios de la Edad Media, ¿no? La cultura grecolatina como tal, sin todavía fluir y convertirse en una cultura ya cristiana, perdura en Europa y también en Asia y también en África, como dijimos, hasta el siglo V por lo menos. El siglo V que ya marca también una expansión importante del cristianismo en esta misma región, en el Mediterráneo, y que entonces, bueno, pues ya hablaríamos más bien de una cultura cristiana, que sin embargo está muy influida por el pensamiento grecolatino. O sea, pensamos en los primeros
apologetas, en los primeros filósofos, en los primeros teólogos importantes con obras que todavía se estudian como parte del estudio de la historia de la religión cristiana. Pensamos en Lactancio, pensamos en Orígenes, pensamos en San Agustín en primer lugar. Son pensadores muy influidos por la obra de Platón, ¿no? Claro. Un autor que había vivido casi 800 años antes que ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues el mundo grecolatino es más que el mundo grecolatino, claro, per se. El mundo grecolatino es finalmente la base de la cultura occidental, que por supuesto tiene un enorme aporte de la cultura judeocristiana, eso es innegable, y también más adelante recibimos aportes, recibimos influencia de la cultura de Europa del Norte, ¿no? De los pueblos germánicos. Eso es indudable, pero la base indudablemente es una base grecolatina. Si tú y yo estamos ahorita conversando en español y si la gente nos está escuchando, pues estamos realmente comunicándonos en una lengua que no es otra cosa sino un latín evolucionado unos 1000 o 1000 y pico de años, ¿no? Nuestro español es latín fundamentalmente. Latín evolucionado porque las lenguas no son estáticas, las lenguas van evolucionando, y el latín, que hoy todo el mundo ha escuchado decir que es una lengua muerta, pues más que ser una lengua muerta, es una lengua que se transformó a lo largo de los siglos, de tal manera que hoy hablamos un latín evolucionado. Un latín que posiblemente no entendería a la primera una persona de hace 2000 años, pero que con algo de atención se daría cuenta de que todavía está ahí, ¿no? Presente. ¿Tú has oído hablar rumano? No sé hablar rumano, ¿no? ¿Pero has oído hablar rumano? Sí, claro. Bueno, yo no entiendo nada de rumano. Es que el rumano tiene mucha influencia de las lenguas eslávicas. Claro, ¿no? Entonces, pero bueno, supuestamente es una lengua latina. La gramática es latina. Pero tú oyes, y pasa lo mismo con el romanche en Suiza. Sí. ¿No? Claro, ahí es la influencia germana, pero tú oyes hablar estas dos lenguas que son latinas y dices, no, quién sabe qué hablan, ¿no? Pero claro, son, digamos, las lenguas romances pues, son latinas, vienen del latín, sí, claro, evolucionan, ¿no? Y son, desde luego, el español, el francés, el italiano, el portugués, el catalán, hasta el rumano. Claro. El rumano es dálmata, ¿no? El dálmata, ¿no? Uh-huh. Que es un latín tardío, ¿no? Sí. ¿Cómo le dicen? Protolatín. Claro, los Carmina Burana están escritos en dálmata, ¿no? Creo que están escritos en dálmata. La mayoría están en latín, un latín medieval, que quiere decir que es un latín, digamos, que ya no conserva la pureza literaria del latín de Cicerón, pero es un latín que pretende ser correcto, ¿no? Pretende acercarse a los modelos clásicos. Obviamente, algunos elementos de la fonética latina para la Edad Media, la Baja Edad Media, que es el periodo en el que surgen los Carmina Burana, algunos elementos fonéticos de la lengua latina se habían perdido, ya no conservaban la longitud de las vocales. En latín clásico había vocales largas y breves. En la Edad Media se perdió, entonces tenían que inventarse una nueva forma de hacer poesía. Porque la poesía clásica en latín, hace rato hablabas de Propercio, de Ovidio, etcétera. La poesía clásica en latín se basa en la alternancia entre vocales largas y breves, es lo que produce el ritmo. En la Edad Media la gente ya no reconocía con sus oídos esta diferencia entre las vocales y ya no era capaz de producirla cuando hablaba. Entonces, ¿qué hacían? Inventaron una nueva forma de hacer poesía basada en el ritmo acentual. Claro, en el acento. Y en la rima al final del verso, que es lo que todavía tenemos en español. Bueno, al menos los poetas que hacen versos clásicos en español, pues lo hacen así, ¿no? Midiendo los acentos de cada verso y las rimas al final de cada verso. Entonces, la poesía que tenemos en los Carmina Burana es latín medieval, podríamos llamarlo, en el sentido de que se basa más en los acentos y en las rimas, y tiene algunos poemas que están en francés antiguo y incluso en alemán antiguo. Uh-huh. ¿No? Pero la colección de los Carmina Burana, que es una colección de poesía goliárdica, estos poetas pues vagabundos, ¿no? Del mundo medieval, muchos de los cuales eran religiosos, eran monjes. Claro, monjes, claro. Que pues llevaban una vida no necesariamente evangélica, ¿no? Más bien todo lo contrario, más ¿no? bien lo contrario. Y sin embargo dejaron un testimonio maravilloso de cómo era la vida de estas personas en la Edad Media, y por casualidad me parece que a principios del siglo XX se encontraron en un monasterio, una abadía en Alemania, en Beuren. Uh-huh. Y después Karl Orff, este fantástico músico, claro, los musicalizó de una forma extraordinaria. Claro. No intentó para nada reproducir la música medieval. Él hizo una música pues que a él le gustaba en el siglo XX.
principios del siglo XX, y vaya, nos dejó una obra ecléctica, un oratorio profano. Claro, ¿no? Claro. Ahora, estoy pensando, digamos, en el mundo grecolatino como un mundo politeísta, fundamentalmente, ¿no? Y desde luego habría que señalar que finalmente todas las grandes instituciones que hoy vivimos, pues las debemos al mundo grecolatino. Desde la filosofía hasta el Estado, la medicina, es fundamental el desarrollo hipocrático del derecho, la ingeniería, la cultura del agua, por ejemplo, para los romanos y España, digamos. Entonces, digamos, el mundo grecolatino es una serie de instituciones que todavía permean nuestro mundo. Y desde luego, una relación con la naturaleza, ¿no? Creo que es fundamental. Y bueno, en términos heideggerianos, el sujeto de alguna manera empieza a nacer en Grecia, aunque cambia, pero finalmente todos los aciertos y todos los errores de Occidente, pensemos esto que tú decías, bueno, cómo piensa el Estado. Platón, bueno, pues ha tenido también consecuencias terribles para Occidente, el tema del rey filósofo, pero hay que pensar, digamos, que las grandes instituciones de nuestro Occidente contemporáneo son griegas. Ahora, y desde luego, bueno, un poco situando históricamente, bueno, el mundo griego y latino es politeísta hasta la introducción del cristianismo en Roma, ¿no? Pero en un mundo politeísta. Y una cosa, digamos, que ahora lo estaba pensando que habría que problematizar, bueno, también el mundo grecolatino, al menos desde Platón, se centra en el tema de la razón, ¿no? Claro, no todo Grecia es la razón. Pensemos en Hesiodo, en el mito, pensemos cómo Platón, precisamente en la República, está criticando que el mito y la literatura sean los parámetros de análisis o de reflexión de la polis, ¿no? Entonces, pero fundamentalmente, digamos, lo que permea, yo no sé, ahí te lo pregunto, si lo que permea a Grecia y a Roma como mundo grecolatino sea el tema de la razón y de esta creciente oposición del hombre y la naturaleza, esta separación, ¿no? O en qué momento se podrá encontrar el mundo griego esta separación. Bueno, está en la crítica de Platón a los ritos órficos, ¿no? Porque también la polis tiene que ser pensada desde la razón. Y a partir de Platón se opone el campo y la ciudad. Me parece que en Platón está ahí claramente, porque el campo es el lugar de los ritos órficos, de lo orgiástico, de la muerte, de la violencia y lamentablemente también de la poesía. Por eso Platón manda a la última esquina de la República a los poetas exiliados y a los artistas en general, porque todo arte que no tenga una función pedagógica es marginada, no solo los poetas, también los músicos que no contribuyan a una función pedagógica tampoco tienen lugar, ¿no? Exacto. Entonces no sé si sea, digamos, o sea demasiado limitado ligar la razón y el desarrollo de la razón en Occidente al mundo grecolatino. Pero es un poco lo que hace Heidegger, ¿no? Es decir, bueno, finalmente el drama de la razón en Occidente está en la degeneración de una serie de conceptos que aparecen en Grecia, pero que van a ir ya desde Grecia precisamente transformándose en la misma idea de logos, que logos para los griegos es reunión, no es la razón solamente, la idea de verdad para Heidegger, que vuelve al mundo griego y es la revelación, no es la adecuación de un concepto a la naturaleza. Entonces, pero cómo ve, digamos, ya Heidegger en Grecia, digamos, la fuente de Occidente, pero también la fuente de la crisis occidental. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, es difícil, a ver, digamos, podemos tener aproximaciones al mundo grecolatino. Estaba pensando, bueno,
el amor, ¿no? El amor, digamos, finalmente pues, es una herencia platónica, por lo menos hasta hace unos años el gran discurso amoroso de Occidente estaba permeado por toda una herencia platónica que se transforma en el amor cortés, etcétera, etcétera, pero que fue una institución vigente, ¿no? Digamos, hoy estamos ante una transformación amorosa sin duda, pero bueno, el amor es una institución que de alguna manera viene de Grecia. Bueno, el infierno es platónico, claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El infierno es platónico. Y pensaba una cosa, bueno, la idea de la democracia, la idea de la política, ¿no? Solamente citamos a Aristóteles, ¿no? La política de Aristóteles, la propiedad de la felicidad, la ética y la felicidad, la búsqueda de la felicidad, en fin, las grandes instituciones de Occidente vienen de Grecia. Y comentábamos el tema del politeísmo. Bueno, finalmente, parte de la democracia para muchos nace del politeísmo griego, es decir, finalmente hay dos grandes tradiciones políticas, la oriental, que es la lealtad al padre, al patriarca, y la tradición democrática griega, que es la diferencia. Ahora, algo que me admira de Grecia es lo que tú comentabas, bueno, los dioses estaban sujetos a las pasiones, ¿no? Zeus era un verdadero cabrón, capaz de simular, hacerse pasar por un lindo borrego, ¿no? Un cisne, o lluvia de oro. O lluvia de oro para seducir a Europa, ¿no? Y hurtarla, ¿no? Entonces, ¿qué haría el mundo griego? Esta conciencia, digamos, del fundamento, es decir, tú lo decías hace rato, estar sentando las bases del mundo. ¿Hasta dónde tuvieron esta conciencia los mesopotámicos, no, de ser una piedra en la historia del mundo, ¿no? Que yo creo que la tienen los griegos, ¿no? Sí, al menos en los textos que no son tantos, los textos sumerios o asirios o qué sé yo, no vemos esta conciencia sobre el ser un pueblo no solo dominante, eso quizás sí lo encontramos, ¿no? Un pueblo dominante en esa época, pero lo que encontramos en los griegos de novedoso es una conciencia sobre su permanencia hacia la posteridad, ¿no? En el discurso fúnebre de Pericles que encontramos en Tucídides, en la guerra del Peloponeso de Tucídides, pues observamos una cosa que no se había visto antes en la historia de la literatura, ni de la política, ni de la oratoria, ni de nada, ¿no? Cuando Pericles, en ese discurso, que no sabemos si lo dio realmente o se lo dio así, o si es invención de Tucídides para quedar bien, etcétera. Pero en este discurso maravilloso, Pericles, digamos, al menos el Pericles de Tucídides, hace una descripción de las virtudes del pueblo ateniense, que nos deja boquiabiertos todavía. Ya quisiéramos que algún día un político fuera capaz de hablar así sobre las virtudes del pueblo mexicano, ¿no? Escuchamos apenas hace unos días esta apología de la mexicanidad en voz de Peña Nieto, ¿no? Que haber sido patética, no la oí, pero tampoco creo que la llegue a oír, ¿no? Pero vaya, pues su lugar llena de lugares comunes y demás. En cambio, cuando Pericles hace esta defensa de los atenienses, lo hace apelando pues a su sentido de curiosidad insaciable, a su aspiración por la belleza y por la libertad, que son al menos así es como vemos a los griegos hoy en día, ¿no? A los griegos de la antigüedad. Los vemos, haríamos mejor en hablar de los atenienses, porque realmente es una característica del pueblo ateniense, no tanto del pueblo griego. Que bueno, ahora por extensión se la atribuimos también a los demás. Pero estos atenienses sí que tenían una insaciable curiosidad por conocer el mundo. Claro que lo vemos ya desde antes de Parménides y demás, ¿no? Que no fueron necesariamente atenienses, ni mucho menos. Pero esta necesidad, esta curiosidad por explorar el mundo, este deseo de belleza y esta aspiración de libertad, sí que son características del pueblo griego que Occidente ha heredado de forma más o menos directa y de forma más o menos pues precisa
porque cuando hablamos de democracia hoy en día entendemos una cosa muy diferente a la democracia de los atenienses, ¿no? La democracia de los atenienses participaban solamente los varones, padres de familia, y hasta cierto punto pues con una actividad política permanente, no nada más cada 6 años frente a las urnas, ¿no? Ahí los cargos políticos rotaban constantemente y le podía tocar realmente a quien sea. Claro que obviamente también había manipulaciones de otro orden, pero teóricamente, y llegó a pasar que cualquier hijo de vecino podía ocupar un cargo durante un periodo limitado. Es una democracia completamente distinta a la que hoy entendemos. Y sin embargo decimos que nuestra democracia es hija de la democracia ateniense. Claro que la nuestra aquí en particular es un circo, ¿no? Es una simulación de simulaciones. Simulamos que creemos que nuestro voto cuenta y que creemos que quienes lo van a contar van a hacer bien su trabajo. Pero nos sentimos herederos de esta tradición democrática que inauguraron los griegos, los atenienses principalmente, hace 25 siglos. Y así con muchas otras instituciones. El amor, tú hablabas del amor hace rato. Efectivamente nos encontramos frente a una transformación de esta institución como de muchas otras, pero todavía en nuestra charla cotidiana, ¿no? Hasta los niños de secundaria hablan sobre amor platónico. No entienden lo mismo que Platón entendía por este concepto, pero hablamos del amor platónico todo el tiempo. La familia, ¿no? Por supuesto. Debates tan importantes que se dan en nuestra época sobre la familia y cómo debería ser, cuál debería ser la familia que el Estado autorice y que el Estado fomente. Pues no son debates tampoco tan nuevos, ¿no? Ya la definición de familia la encontramos entre los romanos, ¿no? Que se ocuparon de estas cosas, Justiniano y demás. Es una cosa interesante porque la palabra familia, que hoy está en boca de todo mundo que habla sobre estos temas, la palabra familia en latín originalmente designa al conjunto de los esclavos de un señor, de un patriarca romano, de un pater familias. La palabra familia, en primer lugar, designa al conjunto de los esclavos. Eso lo vemos en cualquier diccionario básico del latín. Y solo por extensión designa a los miembros consanguíneos, pues, de una familia, de un hogar, digamos, romano. La palabra que utilizaban para designar a la familia consanguínea, lo que hoy entendemos por familia, era otro término, eran los necesarios, decían necessarii, esos son los parientes consanguíneos, mis hijos, mi esposa, etc. Pero entonces, bueno, es muy curioso las cuestiones sobre la eutanasia, las cuestiones sobre el derecho a la vida de los no nacidos, etc. Pues son temas que se basan fundamentalmente en la literatura grecolatina. O sea, partimos de ahí ya para defender cualquiera de las posturas, para defender el derecho a la vida de los no nacidos, para defender el derecho al aborto de las madres que quieren abortar. Nos remitimos siempre al pensamiento antiguo. Entonces, eso ya da para que nos convenzamos de la necesidad, de la importancia de estos estudios. Y hace rato mencionabas al positivismo como una de las causas de que hayamos perdido un poco el interés como sociedad, como universidades, etcétera, en los estudios. Aunque realmente yo me quedé sorprendido hace unos días leyendo a Gavino Barreda, que fue introductor del positivismo en México y gran promotor de esta forma de pensamiento heredada de Comte, etcétera. Y Gavino Barreda dice una cosa muy sensata porque estaba buscando lo práctico. Gavino Barreda, cuando le encargan hacer el plan de estudios de la universidad, de la Escuela Nacional Preparatoria, bueno, todavía no era nacional, creo, preparatoria, pero en fin, este plan de estudios para acceder después a la universidad. Gavino Barreda dice que hay que estudiar latín y griego, pero hay que estudiarlo de una forma práctica. Dice, hay que estudiar latín y griego como se estudian las lenguas modernas. Y esto lo dice un positivista. Y a mí me hizo mucho ruido porque yo enseño aquí en la facultad en el edificio Gavino Barreda. Y entonces dije, qué maravilla. Qué maravilla encontrar en Gavino Barreda una afirmación tan contundente hace más de un siglo, ¿no? Cuando dice que hay que estudiar el latín como se estudian las lenguas modernas. Porque Gavino Barreda, y también lo dice Justo Sierra, y también lo dice Vasconcelos, que son pues nuestros tres paradigmas de gran educador en México, los tres, en diferentes porciones de sus obras, hablan sobre la enseñanza del latín y griego porque se ve que los tres sufrieron para aprender estas lenguas. Sufrieron porque en algún momento de la historia
no solo en México, sino en Europa primeramente y después ya en nuestras tierras, el latín dejó de usarse como lengua viva y sobre todo dejó de enseñarse como lengua viva y comenzamos a estudiar el latín como si fuera objeto de laboratorio. Comenzamos a destripar el latín y comenzamos a estudiar solamente la gramática latina, la morfología y la sintaxis. Entonces, quien haya tomado latín o griego hace, qué sé yo, 10, 20, 30 años en la escuela, seguramente se acordará de cómo se estudiaban los casos, ¿no? Había que aprenderse la lista de casos, sí, claro. Las conjugaciones, haciendo uso, sí, de la memoria, pero nada más, ¿no? Memorizar una lista de palabras, memorizar una lista de terminaciones de las palabras, cosa que es inútil para poder leer un texto, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar en cómo aprendemos español primeramente, de boca de nuestra madre, pues es siempre mediante el uso práctico. Es siempre el niño escucha a su mamá, repite una palabra, después dos, después tres, y al cabo de unos cuantos meses, un par de años, cualquier niño en condiciones normales es capaz de expresar lo que le interesa y de darse a entender de una forma sorprendente, ¿no? Entonces, ningún profesor de idiomas tiene tanto éxito como una madre de familia que puede no tener ningún estudio y que, sin embargo, es la mejor profesora de idiomas que uno podría tener, ¿no? Oye, pero además también uno aprende a hablar por necesidad. Por necesidad. Digamos, el niño dice la palabra el día que necesita determinada cosa, ¿no? Entonces, sí, digamos, si no se plantea como necesidad algo, no lo aprendes, ¿no? No lo aprendes. Por supuesto. Entonces, claro, si enseñas latín como un lujo nada más, como algo que no te va a servir para el currículum y quién sabe si para ganar más, pues no lo aprendes, ¿no? Pero claro, aprendes por necesidad, la necesidad te mueve a hacer cosas, ¿no? Digamos, entonces habría que plantearnos también, y eso es como algo vivo, ¿no? Como algo vivo, es decir, como que algo pues, que lo disfrutas, que te ayuda a entender el mundo, que te ayuda a hablar con otros. Así debería de enseñarse, ¿no? Precisamente. No, y esto que dices de la necesidad es sumamente cierto. Yo estudié 4 años en la UNAM, Letras Clásicas, y mi necesidad era pasar los exámenes, ¿no? Entonces me aprendía lo necesario, que eran estas terminaciones de los verbos, las conjugaciones y las declinaciones, rosa, y rosa, cómo acaban una palabra en latín de acuerdo con su función en la oración. Esta era mi necesidad, ¿no? Claro que yo sentía otra necesidad más íntima y más real y más profunda de leer a Virgilio, pero me topé con que con esta forma de aprender latín no podía darle cumplimiento a esta necesidad. No fue sino hasta después de 4 años en la UNAM que tuve la oportunidad de ir a otro lugar donde el latín se hablaba todo el tiempo, una escuela, un internado en Italia. Estábamos en las montañas, aparte no había otra cosa que hacer porque estábamos alejados de toda civilización, en las montañas de Campania, y ahí hablábamos latín de la mañana a la noche. A veces muy entrada la noche nos quedábamos platicando, conversando en latín. Tuve compañeros rusos, tuve compañeros chinos, tuve compañeros húngaros. Claro que el latín era nuestra única salvación para podernos dar a entender, porque no todos hablaban inglés en este lugar, pero latín sí. Y claro que llegamos ahí y no podíamos más que comunicarnos a gestos, pero por necesidad, la necesidad de decir pásame el agua, aprendimos latín todos con una rapidez impresionante, no solo para poder decir pásame el agua a la hora de la comida, sino que ya en 2 o 3 meses todos éramos muy capaces de leer a Virgilio en latín, ¿no? Sin recurrir a traducciones, que es lo que le da realmente sentido a estos estudios, porque estudiar latín y griego 4 años para seguir leyendo traducciones, sí, no tiene ningún caso. No tiene ningún caso. Claro. Estudiar 4 años, 5 años latín y griego para poder a duras penas traducir un párrafo con mucho esfuerzo, con diccionarios y demás, en 2 horas para poder entregar tu examen, pues no tiene caso, ¿no? Mejor no estudies latín y griego, porque esa operación de traducir con diccionarios la puedes hacer sin dedicarte 4 años a eso. Estudiamos latín
para poder llegar algún día, y esperamos que no tan lejano, para poder llegar algún día a leer y disfrutar y saborear la poesía, la oratoria, la filosofía en estas lenguas. Si una persona que estudia 2 años inglés puede después tomar el periódico en inglés y leerlo y entenderlo, ¿por qué no íbamos a hacer lo mismo en latín? ¿No? ¿Por qué no habríamos hacer lo mismo? ¿Por qué no habríamos de aspirar a estudiar una lengua como esta, latino griego, y después de 2 años, y ya sería bastante, pero digamos, dejémoslo en 2 años, poder leer una obra y disfrutarla, ¿no? Entonces, eso dice Gabino Barreda, que hay que estudiar el latín como una lengua viva, hablándola. Qué maravilla. Porque así es como se aprenden las lenguas, ¿no? Hizo esta observación. ¿Por qué las personas que estudian francés desde el primer día comienzan a decir bonjour, je m'appelle, etcétera? Y al cabo de unos cuantos meses ya se comunican en francés y ya leen después de un par de años a Molière o lo que quieran leer, a Montaigne, que habría que leer a Montaigne siempre. ¿Y por qué la gente que estudia latín puede pasar 3, 4, 5, a veces 10 años y no es capaz de leer una página sin sufrirla? Entonces, bueno, esta serie de experiencias y de reflexiones me llevaron a comenzar a dar clases con este método, ¿no? Hablando latín, y eso es lo que intentamos hacer en la facultad desde hace 5, casi 6 años, y últimamente también en la UPAEP y recientemente en este curso en la Biblioteca La Fragua. Pero ahora que mencionabas la necesidad de una lengua para poderla aprender, déjame que te cuente la anécdota de una querida amiga desde hace varios años. Porque yo tengo 10 años dedicándome a esto de la enseñanza del latín y del griego, primero en Italia, después aquí en Puebla. Pero en mi vida no me he topado con una persona que tenga mayor necesidad de aprender latín, una necesidad realmente auténtica de aprender latín, más que esta amiga que posiblemente nos está escuchando. Porque muchas personas que conozco muchísimos latinistas y filólogos clásicos y más, que sí estudian latín y lo conocen, lo dominan, pero que no iniciaron esta historia, este amor por el latín de una forma tan auténtica como esta persona, que te digo, esta gran amiga, María Elena, que ella recibió una carta en latín de un querido amigo que había fallecido y ella no sabía latín. Entonces, su necesidad de aprender latín para poder leer la carta de un amigo difunto es la necesidad más auténtica que yo conozco. Y esta necesidad la ha llevado a ella, que es una persona pues ya adulta, la ha llevado a buscar quien le enseñe latín durante varios años, con mayor o menor éxito. Y después finalmente coincidimos en algún momento, y ya desde entonces nos volvimos amigos entrañables. Pero es esa necesidad tan auténtica, tan personal, es la que lleva realmente a alguien a aprender una lengua. Si no, nos podemos pasarle dando vueltas al asunto años y no vamos a aprender gran cosa. Nunca la vas a interiorizar. Nunca la vas a interiorizar porque no te pertenece tanto, claro, ¿no? Pero si tienes una carta que es tuya para ti y que tienes necesidad de leerla, entonces vas a hacer lo que sea por aprender esta lengua para poder después enterarte de un contenido que sabes que es tuyo. Ahora, si nosotros entendemos que también las grandes obras de la antigüedad, que también la Eneida, que también los discursos de Cicerón, de una vehemencia impresionante, que también las cartas de Séneca que hace rato mencionamos, si entendemos que también nosotros somos los destinatarios de estas obras, pues entonces en esa medida vamos a empeñarnos más por buscar aquellos métodos que nos permitan acercarnos al latín de una forma más eficaz y de una forma más veloz también y de una forma, ¿cómo diríamos? Pues más auténtica, sí, ¿no? Oye, Alex, una pregunta. ¿Tú has soñado en latín o en griego? He soñado en latín y en griego creo que todavía no. Me falta interiorizarlo todavía un poco más. Yo desde la carrera, desde hace 15 años en la UNAM, me interesé mucho más por el latín que por el griego. Ahora actualmente enseño las dos lenguas, pero sí me considero mucho más experto en latín que en griego. Y en latín sí he soñado muchas veces, sobre todo en el periodo en el que yo no hacía otra cosa más que hablar latín todo el día, ¿no? Con mis alumnos en Italia, con colegas ahí mismo. En esa época era común soñar en latín. Ahora me pasa de vez en cuando. No, te lo pregunto porque en el prólogo a Después de Babel de George Steiner, él, desde luego otro políglota, cuenta que sueña en distintos idiomas, ¿no? Entonces, bueno, el francés, judío, la familia hablaba yiddish, luego emigran a Estados Unidos, él estudia letras clásicas, pero el padre austriaco, no hablaban alemán, entonces
pues soñaba en varios, cuenta ahí que sueña en varios idiomas, ¿no? Cosa que debe ser fascinante. Dicen que hay dos cosas que no hacemos espontáneamente, a menos que tengamos una relación muy, pero muy, muy profunda con una lengua, que es contar cuando cuentas mentalmente, ¿no? Claro. Cuando enumeras algo, y maldecir cuando necesitas, claro. ¿no? Y yo puedo decir que a veces cuento mentalmente en latín y maldigo en latín muchas veces cuando alguien se me atraviesa en el tráfico y demás. Entonces, Oye, pero no te entienden. Si insultas a un chofer de combi, no. No, bueno, no maldigo en voz alta tampoco, pero menos mental. A veces merecen adentro, sí. Una maldición en voz alta, ¿no? Que me ha tocado una vez, aquí en Puebla, ver en la parte trasera de un microbús una frase latina. Por desgracia no pude sacar el teléfono en ese momento. No me digas. Pero me llama mucho la atención. Ahora mismo no recuerdo qué tenía escrito este microbús atrás, pero me llama mucho la atención porque tenía una frase latina. Entonces, el latín en Puebla está en todas partes, déjame te digo. Y las personas que nos están escuchando, que son de la ciudad de Puebla o de los alrededores, pues estamos en un estado lleno de conventos barrocos, de conventos novohispanos, lleno de iglesias, de templos. Hay latín por todas partes. Entonces, la ciudad nos habla todo el tiempo. Vamos a un corte, vamos a un corte. Mañana hay que ir a la escuela de Paco, pero esta vez no puedo, tengo junta. No te apures, yo voy. Pero tú fuiste la vez pasada, ¿no te van a descontar el día? No, para nada. Acuérdate que ahora es distinto. Muchos padres y madres de familia quieren participar en la educación de sus hijos. Por eso, el Partido Verde promoverá reformas a la ley para que los padres tengan permiso laboral con goce de sueldo para asistir a reuniones escolares o emergencias de sus hijos. Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber. Candidatos a senadores del Partido Verde. Habla José Antonio Meade. Todos tenemos las mismas ganas, pero necesidades diferentes. Paco tiene todas las ganas de estudiar, pero necesita una beca. Pati le echa todas las ganas como costurera, pero necesita un crédito para poner su propio taller. Gabriel y Tere tienen todas las ganas de comprar una casa, pero necesitan un crédito hipotecario. Con el programa Avanzar Contigo, tú pones las ganas y nosotros el apoyo. José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México. PRI, PVM, Nueva Alianza, PRI. Habla Andrés Manuel López Obrador. Estamos arriba en las encuestas para la presidencia, pero necesitamos la mayoría en el Congreso. Por eso, de manera respetuosa, te pido que votes por los candidatos a diputados, a senadores de la coalición. Juntos haremos historia para que el Poder Legislativo sea verdaderamente libre, no como ahora, que los diputados piden moches. Ten confianza, yo no les voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo de México. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. Juan Cepeda. Apoyemos a Ricardo, que también es banda. Miguel Ángel Yunes Márquez. Yo estoy con Anaya. Xochitl Gálvez. Estoy con Anaya. Salomón Chertorivsky. Estoy con Anaya. Luis Donaldo Colosio Riojas. Estoy con Anaya. Miguel Ángel Mancera. Vamos con Anaya. Diego Fernández de Ceballos. Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz. Ricardo Anaya, de frente al futuro. PAN. José Antonio Meade platica con estudiantes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Les puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Quién de ustedes va a votar por primera vez? Yo. ¿Y ya sabes por quién vas a votar? Pero todos son una bola de corruptos. No todos somos iguales. Se puede hacer política sin lavar dinero, sin tener un solo peso al margen de la ley. Yo lo he hecho los últimos 20 años. Y sin ninguna mancha. Sin ninguna mancha más que el vitiligo. ¿Y los demás candidatos? Hay que revisar, hay que comparar. No nos vayamos a equivocar en esta elección. José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México. PRI, PVM, Nueva Alianza, PRI. Ya conoces nuestra canción, ahora queremos que nos conozcas. El Movimiento Naranja tiene años luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes, que además son ilegales. No vamos a permitir que por tan solo 6 años de mal trabajo reciban una pensión de hasta 5 millones de pesos al mes, que incluye el pago de choferes, asesores, asistentes y hasta jardineros. Únete a este movimiento, el futuro está en tus manos. Candidatos a senadores y diputados federales. Movimiento Ciudadano. radiobuap.com. Oye, salimos, pero bueno, Puebla está, digamos, empapada del
del mundo latino, ¿no? Hay latín por todas partes, en todas las iglesias, y es una cosa bien triste que la gente entra a las iglesias y, bueno, por supuesto, admiran, lo cual es muy noble de parte de cualquiera. Se admira del arte, se admira de las pinturas, se admira de la escritura, de la escultura, de la solemnidad arquitectónica de los templos. Pero lo más importante que sean los mensajes escritos, porque es lo que más directamente nos interpela. Eso no lo entendemos cuando entramos a un templo. Y está puesto ahí para entenderle, ¿no? Está puesto ahí para que entendamos el sentido pleno de la pintura, porque en esta época barroca, en la que se hicieron los grandes lienzos que adornan nuestras iglesias, nuestros templos aquí en el centro histórico, pues la pintura no se podía entender sin el texto que la acompañaba, ¿no? Estamos hablando de una cultura que privilegiaba todavía privilegiaba la palabra por sobre la imagen. Hoy en día ya no. Al revés, claro. Hoy en día la imagen cada vez tiene una presencia más importante y las palabras las hemos relegado a un nivel pues por mucho inferior. Pero en esta época todavía estaban muy de la mano, una época en la que florecían los emblemas, ¿no? Por ejemplo, los emblemas barrocos, en los cuales la palabra y la imagen ocupan un lugar pues similar. Y entonces estos lienzos de los templos, estas inscripciones en la piedra, en el exterior, en las fachadas de muchos edificios, estas placas que todavía se llegan a encontrar en algunos lugares importantes por algún acontecimiento, nos hablan en latín. Y si no somos capaces de entenderle, pues estamos sordos ante la voz de nuestra ciudad o de otras ciudades aquí alrededor. Yo hace unos días en estas vacaciones de Semana Santa estuve en la sierra, estuve en Cuetzalan y en Zacapuaxtla, y en la fachada del templo de Zacapuaxtla nunca lo había notado, no había ido con esa intención. Hay unas inscripciones enormes en latín que hablan sobre la reconstrucción del templo ahí principal, del templo de San Pedro, me parece, en Zacapuaxtla. Y entonces eso pasa incluso en la sierra, ¿no? Donde, por supuesto, si aquí en Puebla no se estudian las etimologías desde hace muchos años, pues ya te imaginarás en la sierra. Y sin embargo el latín está ahí presente. Entonces, en la iglesia de Cuetzalan también hay lápidas en latín, sí, claro, que nos hablan, solo que no les entendemos. Y bueno, eso es nada más para hablar de los espacios arquitectónicos y artísticos en nuestras ciudades. Pero hace un momento mencionábamos la cantidad de libros que tenemos en las bibliotecas históricas aquí en Puebla, ¿no? En la Biblioteca La Fragua me parece que hay 90,000 volúmenes. En la Biblioteca Palafoxiana de la Ciudad de Puebla hay arriba de 40,000 volúmenes, más aparte de los manuscritos y demás. En la Biblioteca Franciscana habrá unos 20,000-30,000 libros. Ahora, un alto porcentaje de todos estos libros están en latín. Está en latín, porque como dijimos hace un rato, latín era la lengua con la cual se comunicaba el mundo erudito, ¿no? Con la cual se fundó lo que todavía algunos conocen como la República de las Letras, ¿no? Una república que trasciende la frontera de cualquier república, una república que no tiene una lengua que privilegie a unos por encima de otros, porque hoy el conocimiento se transmite en inglés o se transmite, qué sé yo, en japonés, ¿no? Y entonces uno, si quiere ser un gran investigador en ciencia, qué sé yo, en medicina, pues tiene que saber inglés, tiene que saber alemán. Sí, es lo que te iba a decir. Hoy todo en ciencias, todo es inglés. Y esto le da una ventaja impresionante a la gente que nace hablando inglés, ¿no es cierto? Claro. Obviamente, alguien que estudia medicina en México tiene que esforzarse el doble, porque además de ser un buen médico, tiene que ser un buen comunicador en inglés, ¿no? Tiene que saber escribir artículos. Que realmente no te enseñan tampoco inglés. Que no te lo enseñan tampoco. No, tampoco. Te enseñan lo básico, ¿no? Y uno cuando sale al mundo se da cuenta de que esos 6 años de inglés en la escuela sirvieron de muy poquito para darse a entender fuera de un aula. Como decía Séneca desde hace muchísimo tiempo, non schola sed vitae discimus, ¿no? Uno debería aprender no para la escuela, sino para la vida. Claro. Pero eso se nos olvida de repente. Entonces nos enseñan inglés para pasar el examen de inglés, no para sobrevivir en un mundo que cada vez más es anglófono. Y nos enseñan latín, muchas veces, para pasar el examen de latín, no para salir al mundo y aplicar ese conocimiento en la apropiación de este patrimonio que nos pertenece, solo que nos pertenece a medias porque no lo entendemos. Claro. Entonces, lo que deberíamos procurar es hacer que cuando estudiamos estas lenguas, o incluso aplica para el inglés, ¿no? Aplica para cualquier lengua, que estemos pensando siempre en el uso que le vamos a dar.
porque si nos dejamos orientar por eso, por el uso que deberíamos darle a estas lenguas, nuestros métodos van a ser más eficaces. Vamos a orientar nuestra didáctica, nuestra pedagogía de las lenguas para darle mayor importancia a aquello que debe tener mayor importancia, que es el uso real de estas lenguas para la comunicación. Porque, a final de cuentas, por muy muerta que esté esta lengua latina, no deja de ser un vehículo de comunicación. Y un vehículo de comunicación mucho más relevante que el inglés incluso, porque el inglés, si alguien sabe inglés, bueno, supera las barreras, geográficas de alguna forma, ¿no? Puede comunicarse con gente que nació en Croacia o en Japón, porque todo el mundo habla inglés. Pero el inglés no nos permite superar una barrera todavía más importante, que es la del tiempo, ¿no? Si yo hablo inglés, no puedo comunicarme necesariamente con las grandes mentes del pasado. Claro. En cambio, si yo sé latín o griego, entonces sí que puedo comunicarme con personas que vivieron hace 2000 años. Y además, estudias un inglés absolutamente pragmático. Claro. Es decir, para comunicarte en lo más básico, para entender textos, pero... Inglés de McDonald's, prácticamente. Claro, ojalá uno leyera Shakespeare, ¿no? Es decir, ojalá que uno tuviera un nivel de inglés para leer a Shakespeare o para leer a Eliot, ¿no? Pero estudias... Milton, ¿no? Claro, estudias inglés para saber pedir un boleto de avión y para preguntar cómo debes de pagar en un restaurante, o nada más, ¿no? O para obtener, es decir, para obtener la información más básica, pero un idioma no es solo información, es otras muchas cosas, ¿no? Oye, Alex, ¿y cómo te enganchaste tú a latín? A ver, es decir... Yo recuerdo una experiencia en la primaria, debe haber sido en cuarto o quinto de primaria. Lo he estado buscando porque recientemente la SEP sacó en internet, en una página de internet, todos los libros de texto gratuitos que se usaban hace algunas décadas. Y ahí estaba buscando mi libro que yo llevé en la primaria de español. Estoy seguro que era en el de cuarto o de quinto, todavía no localizo bien la página, pero había una tablita, pues apta para niños de 10 años, una tablita donde se comparaba el español con su origen ancestral en el latín. Y había unas frases en español con su significado en latín o viceversa. Y yo me acuerdo con mucha claridad que a esa edad de 10 años, 11 años, me quedé impresionado por esta lengua que era tan parecida al español. Las frases iban en el tenor de madre y maestra, como se dice madre y maestra en latín, que además es el título de una encíclica de los papas, ¿no? Mater et magistra. Entonces se parece, pero no es la misma lengua. Y había otras frasecitas por ahí, pues más o menos insulsas, ¿no? No eran, qué sé yo, frases de quién sabe cuál sabiduría, pero eran frases que daban a entender a los niños de la primaria en aquel momento las similitudes y las diferencias entre el español y su origen en el latín. Y yo me quedé muy impresionado por esta lengua que se parecía tanto, pero que al mismo tiempo parecía como tan antigua, tan misteriosa, tan llena de secretos y demás. Y también en esa época visitaba frecuentemente la Biblioteca Palafoxiana y me impresionaba muchísimo porque ya, bueno, obviamente no tenía acceso a los libros, casi nadie, más que los investigadores y demás, con permiso pueden acceder a los libros. Pero yo me impresionaba ya desde entonces con los títulos de las secciones que están ahí puestos en latín, ¿no? En la Biblioteca Palafoxiana hay libros de astronomía, libros de teología, libros de geografía, libros de historia, etcétera. Y los títulos de las secciones están puestos en cartelas ahí que cuelgan de los libreros. Y yo me impresionaba mucho de leer latín en estos lugares y de entender que había ahí adentro de estos resguardados en estas rejillas de los libreros miles y miles de libros que estaban posiblemente en latín y que casi nadie entendía, ¿no? Yo ya me daba cuenta de que casi nadie entendía esa lengua. Ahí comenzó más o menos este interés por la lengua que se fue acrecentando a medida que comencé a leer diferentes cosas. La Divina Comedia, que la leí como a los 12, 13 años. Posiblemente entendí un 10% o menos de lo que hay que entenderle a ese libro, que siempre le salen cosas nuevas, ¿no? Pero me acuerdo que me impresioné muchísimo por los personajes mitológicos que estaban ahí presentes y por toda la historia y por las salpicaduras de latín que hay de repente en el texto dantesco. Y después habré leído en la preparatoria El nombre de la rosa, que también está lleno de citas latinas y frases y demás. Entonces, pues una serie de lecturas, algunas más comerciales, otras un poco más,
textos clásicos y demás, me fueron orientando hacia este interés por las lenguas clásicas. También en la prepa debe haber sido que me compré mi primera gramática. Aquí en Puebla pues no había. Yo estudié en la prepa Cabrera de la UAP y no llevé nada parecido a etimologías. Ya habían desaparecido de la preparatoria de la universidad en aquella época. Yo entré a la prepa en el año 2000, me parece. Fíjate. Y no había, por supuesto, nada de latín. Ni de etimologías ni nada. Entonces en aquella época me compré mi gramática latina de Agustín Mateos, que mucha gente llevó en sus estudios de etimologías. Agustín Mateos, que fundó la editorial Esfinge solo para poder publicar su gramática, que era la niña de sus ojos, ¿no? Entonces me compré la gramática de Mateos y me compré el diccionario chiquito, me compré la versión abreviada del diccionario de Julio Pimentel, diccionario de latín. Y con esos me puse a estudiar la gramática como pude y me puse a escribir mi diario en latín, que por ahí lo conservo todavía y está lleno de errores, por supuesto, porque nadie me enseñó latín. Yo traté de aprenderlo de la gramática y del libro. Pero aún así observo que había un cierto conocimiento, por lo menos una gran pasión por aprender esas lenguas. Y no fue sino hasta que terminé la prepa que ya decidí irme a la UNAM a estudiar. Oye, ¿y qué te dijeron tus papás cuando les dijiste quiero estudiar latín en lugar de inglés? No, yo tuve un apoyo impresionante. Mis papás, que les agradezco muchísimo. Mis papás siempre estuvieron de acuerdo, o si no le estaban, por lo menos no me dijeron que no. No, mis papás son muy conscientes, mi mamá es muy consciente de la importancia de esos temas. Siempre hubo libros en la casa, eso me permitió también desarrollar este gusto por la lectura. Y mis papás fueron sumamente sensibles y comprensivos para con este tema, así que tuve todas las posibilidades, todas las facilidades para ir a estudiar a México. En la familia sí no faltaron los tíos que me aconsejaban que mejor me metiera a una ingeniería o algo que sí dejara para comer. Inglés, aprende inglés o chino, ¿no? Sí. Y hay ocasiones en las que me gustaría haberles hecho caso, ¿no? Cuando en vacaciones no cobro cheque por 3 meses o algo así. Sí, claro. Bueno, no te preocupes, tampoco muchos ingenieros cobran cheque. No, yo creo que hoy, digamos, pensar en que una carrera tenga éxito, pues yo creo que nada más los contadores, ¿no? Claro. Es decir, porque entonces, bueno, pues estudio ingeniería, estudio física, ¿no? Pues también es una bronca laboral, ¿no? Y además vas a entrar con esto, la flexibilidad laboral, la reforma laboral, pues vas a decir, tú puedes tener un doctorado en física y a lo mejor ganas 5 pesos, ¿no? Digo, no es garantía tampoco, es decir, a ver, yo creo que ganan bien los contadores, un buen mecánico, un buen plomero, pero ya el mito de las profesiones y los grados, yo creo que ya no se sostiene, ¿no? Ya no se sostiene. Claro, es triste, ¿no? Digamos que no haya, la UAP no tenga un profesor de tiempo completo de latín y griego, ¿no? Es decir, porque tendrías que dar no solo un curso, tendrías que dar varios cursos, ¿no? Sería importante, como decíamos hace rato, ¿no? abrir un tronco común para los médicos o los abogados, ¿eh? Sí, por supuesto. Yo ahorita regresando voy a comer con mi hijo. Mi hijo es abogado, llevó derecho romano y bueno, alguna vez le pregunté, pero voy a retomar el tema, a ver qué viste tú o qué te acuerdas tú de derecho romano, ¿no? Uh-huh. Desde luego que jamás lo vio en latín, es decir, te apuesto que su profesor tampoco sabía latín, ¿no? Uh-huh. Pero debes haber llevado una embarrada de derecho romano como llevabas derecho romano cuando estudiabas derecho. No siempre llevabas, yo creo que todavía se lleva hoy derecho romano. Yo creo que sí, porque pues finalmente son las bases de nuestro sistema jurídico, es decir, algo tienen que saber de derecho romano, por lo menos los nombres de las instituciones que ellos fundaron. El matrimonio está totalmente basado en el derecho romano. El divorcio, la cuestión de las herencias y demás. Claro, ¿no? Entonces, algo tienen que ver, pero lamentablemente el estudio se basa, pues, se queda pues en la superficie, ¿no? Se queda en el manual de derecho romano y ya no hay un interés por regresar a las fuentes, que es lo que caracterizó el Renacimiento. Cuando pensamos en el Renacimiento, la mayor parte de las personas se imaginan, por supuesto, la Capilla Sixtina, la Mona Lisa, el hombre vitruviano, etcétera. Pero
realmente pocos caen en la cuenta de que el Renacimiento nació primero que nada como un movimiento ideológico que pretendía el regreso a las fuentes de los textos clásicos. Claro. El comprender el mundo nuevamente a partir del prisma, a través del prisma de los clásicos. Claro. A ver, pensemos en Ficino, ¿no? Y la lectura que hace del banquete de Platón y cómo repiensa el amor. Hace rato citaste a Montaigne, también creo que es uno de mis autores a los que vuelvo y que es un consuelo. Bueno, pues ahí está todo el mundo latino. ¿No? Ahora que citas a Montaigne, por ejemplo, Montaigne fue el último hablante nativo del latín. Porque su papá, que era una persona de una visión increíblemente acertada, le puso a Montaigne, que nació en Francia, por supuesto, le puso un profesor que no hablara más que latín. Le contrató a un profesor alemán para que Montaigne no escuchara más que latín. Porque si Montaigne le hablaba en francés a su profesor, el profesor no iba a entender una palabra. Era alemán. Entonces, el papá de Montaigne, de Michel de Montaigne, le puso a un profesor que hablara con él solamente latín todo el día, todos los días. Y así fue como Montaigne aprendió primero latín y después francés. Por supuesto que sus ensayos los escribió en francés porque quería llegarle a un público más amplio. Pero toda la cultura, ¿no? Es impresionante. Ahora Ficino, ¿no? Ficino tradujo por primera vez en la historia del pensamiento, tradujo a todo Platón al latín. A todo Platón. No solo el banquete, sino todos los diálogos platónicos. Y no se quedó ahí. Tradujo a todos los neoplatónicos, a Proclo, a Jámblico, a Porfirio, ¿no? Tradujo a todos los neoplatónicos también en latín. Y no se quedó ahí, tradujo también todo el corpus hermeticum, todo el hermetismo, pensamiento del siglo IV, alejandrino, etc. Lo tradujo también al latín. Ahora, a mí me da, por un lado, risa y por otro lado, tristeza cuando algunas personas dicen, no, sí, estudiamos latín, estudiamos para poder en un año traducir una página o traducir un capítulo de un autor con mucho esfuerzo. No, en realidad el latín y el griego deberían servir para hacer una difusión mucho más amplia, no nada más de una página o de un párrafo, sino para poder penetrar realmente en las obras y poderles dar continuidad, porque se trata de eso, ¿no? Se trata de darle seguimiento a estos estudios y de transmitirlos también al futuro, porque cada generación necesita una nueva traducción de estas obras. Claro. Cada generación necesita una nueva versión de Platón, ¿no? Una actualización, por lo menos en la forma española, por lo menos en la traducción al español, necesitamos una traducción nueva cada 50, por lo menos cada 100 años, ¿no? Pero digamos cada 50, cada 30 años, una nueva versión de la Ilíada. Hace rato me dijiste una cosa bellísima. La Ilíada nos muestra el paso de la guerra a la política. Y nos muestra también otra cosa. Nos muestra el paso de la cólera irracional hacia la compasión. Claro. Que es algo que nos hace mucha falta. Porque si recordamos cómo empieza la Ilíada, el primer verso dice, cántame, oh diosa, la ira funesta del Pelida Aquiles, del hijo de Peleo. Entonces comienza con la ira irracional de Aquiles porque le arrebataron a una esclava que creía que le pertenecía. Pero termina, el último episodio de la Ilíada, termina cuando el propio Aquiles deja su ira irracional y se compadece del rey Príamo que está ahí en condición de suplicante para pedirle el cuerpo ya totalmente desfigurado de Héctor, el difunto. Aquiles se apiada y le regresa al padre el cuerpo de su hijo para que lo sepulte. Y le concede una tregua de tantos días para que hagan los funerales. Entonces vemos este tránsito desde la ira irracional hasta la compasión, que es algo que nos humaniza. Y yo creo que no hay cosa que sea más urgente para nosotros hoy en día en Puebla, en México, en el mundo, que la rehumanización de las personas. Fíjate que ayer estaba pensando eso, los funerales de Patroclo, la amistad, ¿no? Por ejemplo, el valor de la amistad que hay en la Ilíada. Bueno, este reconocimiento del otro, ¿no? Es decir, puede ser tu amigo, pero el otro es un héroe que también está en la Ilíada. Y precisamente en la dichosa palabra tocaban el tema de un libro de García Huálquez sobre los héroes, ¿no? Y se preguntaban, bueno, ¿dónde cabe hoy el héroe? Es decir, ¿cuáles son nuestros héroes? Y María Zambrano decía una cosa muy bonita, de la calidad de los héroes, te habla de la calidad de una sociedad, ¿no? Pues, ¿quiénes son hoy nuestros héroes?
los narcos, Cuauhtémoc Blanco, el futbolista que es un golpeador, es decir, ¿quiénes son esos héroes, no? Y finalmente lo que hace Héctor o Aquiles, bueno, es pelear, digamos, hacer acciones que rebasan la normalidad de los seres humanos y que ponen sobre todo su calidad moral a prueba, porque eso era la heroicidad en el mundo clásico, ¿no? Y hoy, ¿dónde están ustedes? Sí, fíjate que esto del cambio de la guerra a la política, la compasión, que es un valor también fundamental, fíjate, bueno, la compasión, que es un valor clave para los musulmanes, ¿no? Bueno, también está en el fundamento de Occidente, sobre todo esta idea de reconocer al otro, ¿no? La heroicidad del otro, pese a ser mi enemigo o mi contrincante, bueno, hay una dimensión heroica en el otro, ¿no? Hay un respeto por la humanidad del otro. Exacto, ¿no? Entonces sí, bueno, eso sería un valor fundamental del mundo griego, ¿no? Y latino. Bueno, y finalmente algo que nos dejan los latinos, son los derechos humanos universales, ¿no? Porque los latinos, bueno, donde era territorio latino, se aplicaban las leyes romanas y entonces todos estaban sujetos a las leyes romanas sin excepción, ¿no? Eso, digamos, es un fundamento de la universalidad del derecho, ¿no? Entonces no importa que tú seas negro, amarillo, verde, tú estás, digamos, sujeto a la universalidad del derecho, que eso sería un principio fundamental de los derechos humanos, ¿no? Sí, el derecho natural. El derecho natural, lo debemos claro. a ellos, ¿no? El respeto por la dignidad de la persona, se lo debemos también a ellos. Antes de eso no se pensaba. Estaba el rey de reyes en Persia, que en Egipto estaba el faraón, y estaban los súbditos que podían ser tratados según le placiera al monarca. La cuestión de los derechos humanos universales, de la dignidad de cualquier individuo humano solo por el hecho de ser un individuo humano, es una cuestión que se la debemos al mundo romano y que por supuesto también tiene grandes aportes de la civilización, del pensamiento cristiano, obviamente, ¿no? Obviamente en el Evangelio también se encuentra esta raíz, pues, de la hermandad universal entre los hombres. Pero de no haber sido por el latín, no se habría transmitido con la fuerza y con la difusión que alcanzó a tener y que pues, desembocó en el siglo de las luces, pues, con la Declaración de los Derechos del Hombre. Claro, fíjate. Que no se explica, sino es a partir de esta concepción del derecho natural. Claro. Y de la dignidad del hombre. Hace rato mencionabas a Pico de la Mirandola, que es un autor imprescindible que casi nadie lee. Claro, no, bueno, la Boissy, por ejemplo, ¿no? La servidumbre voluntaria, el discurso de la servidumbre voluntaria. El otro día estábamos platicando con Diego Ulises, que es un profesor de la facultad que está dando filosofía renacentista, y estamos comentando todos estos grandes autores renacentistas, ¿no? Cómo están sentando las bases de la modernidad, ¿no? Entonces sí, bueno, yo a Mirandola, a Boissy, ¿no? A Ficino, bueno, son autores a los que uno siempre vuelve, ¿no? Claro. Es que uno siempre vuelve, digamos, más allá de la literatura, bueno, mencionaste a Dante, Petrarca, ¿no? Digo, son autores fundamentales y desde luego, fíjate que desde luego, bueno, Séneca, ¿no? Claro, es que Séneca del todo la corriente estoicista, ¿no? Es el consuelo, ¿no? Y es la sabiduría de la vida, ¿no? Ahora, Marco Aurelio, Epicteto. Claro, ¿no? Yo creo que tendríamos que volver a estudiar los estoicos principalmente en una sociedad que cada vez está más marcada por la violencia y por cosas que salen de nuestro control. Creo que los estoicos sí nos brindan un gran consuelo para sobrellevar una existencia tan, digamos, amenazada por todas partes. Claro. Oye, Alex, nos tenemos que ir. Pero, bueno, yo espero que sea el primero de muchos programas. Ojalá que sea, muchas gracias. No, que hablemos del mundo latino. Desde luego, uno de mis grandes pendientes en la vida es estudiar Roma. Eso lo reconozco, ¿no? Es una tarea que he prolongado, aunque tengo la obra completa de Mommsen, ¿no? Para entrar a Roma, la historia de Roma es fundamentalmente, conocer Roma es fundamental. Es algo que tengo pendiente en la vida. Yo espero vivir muchos años para poder leer historia de Roma. Desde luego Paul Bain, ¿no?
que precisamente este artículo es sobre el amor en la vida de Romes de Paul Veyne, y en fin, creo que hay que acercarnos al mundo latino. Gracias, Alexis. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Nos estamos viendo por la facultad, a ver en qué otro encuentro coincidimos. Pues hasta pronto. El territorio del nómada. El territorio del nómada. Filosofía, arte, política y sociedad. El territorio del nómada. Un programa radiofónico de análisis, crítica y reflexión con Juan Carlos Canales. El territorio del nómada.